Ya está disponible en Estados Unidos en su versión en inglés y también en español, y el primer fin de semana de febrero también va a estarlo en todas las librerías de nuestro país. Nos referimos a Violeta, la nueva novela de Isabel Allende que por fin llega a nuestras manos. Soy una de las afortunadas que tuvo la oportunidad ya de leerla, así es que ahora tenemos todos la suerte de disfrutarla y compartirla además con su propia autora, Isabel Allende. Muchísimas gracias por estar con nosotros en ABN. Gracias, gracias Sandra, es un honor estar aquí. Tengo que partir preguntándote muy brevemente, pero para comenzar a desentrañar esta historia una vez más de una mujer maravillosa y que tiene una inspiración muy especial, pero quiero comenzar preguntándote por un hombre, que es quien inspira el personaje de Camilo y a quien le dedicas este libro, ¿no? En sus primeras hojas dice, a Felipe Berríos del Solar, mi amigo muy querido. Un personaje también muy querido en este país. Yo sé que es muy querido y hemos sido amigos por mucho tiempo, nos comunicamos a veces por Zoom, estamos en contacto siempre y nos queremos. Felipe ha hecho un tremendo trabajo, más allá de su rol como sacerdote incluso, ¿no? Y quien va leyendo esta novela y va conociendo Camilo, que es, digamos, sin entregar mucho spoiler, el receptor, ¿no? De esta historia epistolar, y va desentrañando efectivamente esos guiños que dan un poco con su perfil y que cuentan también la historia de este país. Mira, no se menciona nunca Chile en la No. novela, como tampoco lo hice en La Casa de los Espíritus, tampoco mencioné Venezuela en Eva Luna. Es un truco que he usado bastante. Un país que cualquiera lo puede identificar, pero que no es el país mencionado, porque eso me da una gran libertad. Y me da la libertad para mover fechas un poco, para, qué sé yo. Trato de ser fiel a los hechos históricos, lo más fiel posible, pero quiero tener también un poco de libertad, como dirían, licencia literaria. Claro, bueno, y con este personaje, por cierto, que lo tienes. Y entremos un poco en esta historia de esta Violeta, que además es un tremendo nombre para nuestro país, Violeta, ¿no? Claro, por Violeta Parra. No es un nombre muy común, ¿Y pero por qué lo además es un nombre elegiste? que a mí me servía mucho porque se puede pronunciar igual en todas las lenguas. Mis libros se traducen como más de 40 idiomas, entonces muchas veces pienso, bueno, ¿cómo irá a traducir esto? Y a menudo el título es intraducible. Claro, pero ¿tiene para ti algún significado especial el nombre Violeta? No, en este caso me gustaba mucho el nombre de Violeta, un poco un guiño a Violeta Parra también, pero porque Violeta o morado es el color de las feministas. Claro, me imaginaba que algo de eso podía haber. Había, claro. Porque claro, cómo no, Violeta es una mujer fuerte, una mujer que tiene varios giros además en su propia historia, ¿no? Que nace tal vez en unas circunstancias muy particulares, que va cambiando en las distintas etapas de su vida porque va enfrentando contextos muy, muy diferentes y que, según hemos leído también en algunas de tus declaraciones, Isabel Allende, tiene la inspiración de tu madre, que debe ser una de las mujeres más importantes de tu vida, ¿no? La más importante de mi vida, ella y Paula, las dos. Y ahora las dos están conmigo en espíritu, ya que no, me pesa un poco la ausencia de ambas. Eh, Violeta le pasan muchas cosas porque vive muy largo. Piensa que vive 100 años de un siglo interesantísimo que fue el siglo XX, en que pasaron toda suerte de cosas. Y mi madre fue testigo y protagonista de muchos de esos eventos. Y yo soy 20 años más joven que mi mamá. Entonces también viví mucho de eso, por lo tanto no tuve que investigar mucho, son experiencias personales, memoria, de ahí fue saliendo todo. Bueno, de hecho, de los libros de Isabel Allende, uno siempre piensa que cada uno de estos personajes, mujeres tan potentes que tienen sus propias historias, siempre se adivina algo de la propia Isabel Allende en cada uno de ellos. ¿Hay algo particular tuyo en esta Violeta? Yo pensé que no, pero, pero acabo de tener una entrevista con una periodista de España que me leyó pedazos, o sea, me leyó frases y me dijo, esto tú lo has dicho, esto eres tú, esta no es Violeta. Yo creo que lo que pasa es que un autor o una autora siempre es parte del texto. ¿Por qué elige uno esa historia para contar y ninguna otra? Salvo que estés escribiendo en un cierto género, digamos, novela juvenil o novela policial, que tiene sus propias normas. En una novela como esta, una novela literaria, digamos, eh,
uno recurre al material que tiene, y el material es memoria, experiencia, las vidas de otras gentes alrededor de uno, lo que le ha tocado en el tiempo que uno lleva en este mundo. Bueno, y en este caso, como tú decías, son 100 años, pero 100 años que además tienen la particularidad que se dan en un contexto de dos pandemias, ¿no? Todo parte en la epidemia de la gripe española, que es cuando nace esta Violeta en medio de una familia además acomodada, digamos, que tiene una historia bien como, digo yo, de familia choclonada, ¿no? Como bien Claro, chilena, así. cierto. Y sí, y que termina en medio de la pandemia que todavía estamos viviendo. Mira, cuando empecé el libro, lo empecé el 8 de enero del 2020. Claro, No, como siempre. todavía no teníamos la pandemia, pero ya yo estaba pensando en que en mi madre, no, mi madre nació en 1920 y me puse a pensar que mi madre nació en una pandemia, porque la pandemia llegó a Chile más tarde. Se declaró en 1918 en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, pero se demoró en repartirse por el mundo porque no había las comunicaciones que hay ahora, la gente no viajaba tanto y durante la guerra todos los viajes aéreos estuvieron restringidos, de manera que el virus no se paseó por el globo como ahora, pues. Y, y entonces pensé, bueno, la idea de que nace en ese momento, ¿qué pasó en 1920? Bueno, la pandemia. Y ahí empieza el libro. Y llevaba ya 2 meses escribiendo y se declaró la pandemia en los Estados Unidos. Bueno, aquí en los Estados Unidos cerraron todo a mediados de marzo. Y yo dije, va, qué curioso, si mi mamá hubiera vivido un poquito más, habría nacido en una pandemia y habría muerto en otra. Y me pareció poético situar la historia, situar el libro entre esas dos pandemias. Claro, que sirven de contexto para ir contando Claro. una historia Y además, lo curioso, Sandra, es que la primera pandemia también fue una enfermedad respiratoria fatal. Y también las medidas eran similares, distancia social, aislarse y máscaras. O sea sí, que pasaron 100 años y ahí estamos. estamos exactamente en lo mismo, es verdad. Y contar además cómo se vivió en ese momento, cómo las personas además tenían que acostumbrarse de una manera a una nueva forma de vida, era bien impresionante, porque es claro, es como lo estamos enfrentando hoy día, solo que 100 años después. Bueno, y con la diferencia que ahora tú y yo estamos conversando, que, Sí. o sea, ahora nos comunicamos, la distancia social es relativa, porque tenemos tantos medios de comunicación que antes no había. Te quedabas aislado en tu casa, no había ni teléfonos, imagínate. Y Mi tenemos la posibilidad de la padrastro, vacuna. ya, mi padrastro que murió de 102 años dice que cuando él era chico habían 5 teléfonos en Santiago y había una señorita que tú marcabas, dabas vuelta una manivela y salía una señorita que te comunicaba con los otros 4 teléfonos, cualquiera de ellos, y escuchaba todas las conversaciones, por supuesto, se metía en la conversación, Claro, hasta opinaba yo creo. opinaba, por supuesto. Isabel, y además ahora tenemos vacuna, ¿no? Bueno, también hubo vacuna para la influenza, pero más tarde. Y fíjate, Sí. todos los años nos vacunamos contra la influenza. Exactamente, ahí hay un cambio, aunque en el último tiempo han aparecido incluso en Estados Unidos todos estos movimientos antivacuna que han generado harto revuelo también. Mira, 40% de la población no se quiere vacunar. Entonces, ¿cómo vas a controlar el virus si tienes gente que lo está desparramando por todos lados y que no entiende que si está vacunado, aunque le dé el virus, va a ser mucho más suave que si no está vacunado? Los que se mueren son los que no están vacunados. Claro. ¿Y cómo lo has estado viviendo tú este tema del encierro? Porque además yo sé que tú ahora ya estás en una etapa de la vida mucho más tranquila, en que tú misma has dicho, has aprovechado y has entendido tal vez con el paso del tiempo que hay cosas que ya no quieres hacer, ¿no? Como ir a estos eventos tan multitudinarios, andar de locos como con las giras y las firmas de libros, y hay cosas en las que me imagino que debes estar disfrutando, ¿no? Pero es distinto, me imagino también cuando a uno como que lo obligan a estar encerrado y cuando hay un momento en el que tienes que estar ahí un poco agobiado además con esta pandemia, ¿no? No me he sentido presa Ya, porque he tenido mi trabajo, que me encanta, y he tenido por primera vez en décadas tiempo, soledad y silencio para escribir y nada más. Entonces tengo un marido nuevo que por suerte tiene su propio trabajo, entonces aparece por aquí a las 6 de la tarde y ahí ya con los perros y el marido empieza la vida doméstica, que no creas que es muy larga porque nos acostamos temprano. Pero durante todo el día estoy sola en este lugar que tú ves aquí, que es la mansarda de mi casa, bien chiquito,
y muy contenida, y ahí he podido escribir. Entonces escribí Mujeres del alma mía, escribí Violeta, escribí otro libro que está siendo traducido, y el 8 de enero de este año empecé otra cosa. Entonces esa posibilidad de expandir la creatividad, de hacer lo que yo quiera con mi tiempo, no se me había dado antes. Pero me doy cuenta que la gente lo está pasando pésimo. A través de mi fundación he visto, pero el drama, sobre todo los inmigrantes, oye, que en este país, en Estados Unidos, no tienen derecho a nada si son indocumentados. Entonces ha habido ayuda del gobierno para la gente que tuvo que dejar su trabajo, que está encerrada en su casa, pero no para los inmigrantes. Así que lo han pasado pésimo, sobre todo las mujeres. Y hay un auge tremendo, global, de la violencia doméstica. Sí, pues súper prolífico el proceso para ti, qué bueno, lo vamos a celebrar seguramente, además conociendo esos nuevos títulos cuando termine la traducción y el que empezaste a escribir, pero ese contexto que nos cuentas de Estados Unidos lamentablemente también se da aquí en Chile, ¿no? Me También, imagino ¿no? que como estás bien conectada con nuestro país, el tema de los inmigrantes es una preocupación diaria en el norte, sobre todo hoy día ha habido una serie de manifestaciones, ha habido protestas, ha habido hechos de violencia en contra de muchos de los inmigrantes porque hay mucha inmigración que se da de manera irregular, donde han muerto personas tratando de ingresar a la frontera, donde además se mezcla con delincuencia, se mezcla con tráfico de personas, y como tú lo dices, los más afectados siempre terminan siendo familias, niños y mujeres, que es Claro, mucho con aquí, el trabajo que haces tú con la fundación. bueno, y aquí hay campos de refugiados al otro lado de la frontera que están totalmente controlados por los narcos y las pandillas. Entonces, la ciudad más peligrosa del mundo en este momento dicen que es Reynoso, donde van a parar todos los deportados. Y están esperando, los pandilleros están esperando los buses, los llaman la carne que llega. ¿Cómo será la explotación y cómo será el abuso y la violencia? Claro, ¿y qué mirada tienes tú al respecto, Isabel? Porque aquí todavía se discute, ¿no? El hecho de que si es que efectivamente dejaron las puertas abiertas para que entrara todo el mundo, si es que aquí no ha habido regulación, otros que dicen, oye, pero tenemos que mirar esto también desde el punto de vista humanitario y respetando los derechos humanos de las personas, mientras hay protestas ciudadanas de gente que lo único que quiere es que los inmigrantes se vayan y los tratan a todos como delincuentes, por ejemplo. Bueno, yo creo que una cosa no excluye la otra, que puede la inmigración ser controlada. En este país, en los Estados Unidos, hubo un tiempo en que había inmigración controlada, en que la gente podía venir a trabajar y tenían permisos de trabajo y después podían volver a sus países de origen. Después se convirtió en un proceso ilegal en que la gente trata de meterse de cualquier manera por la frontera, y ahí es cuando entran los narcos, cuando entra la pandilla, cuando entra la corrupción, cuando entra la violencia, todo eso. De manera que se puede regular la inmigración. Yo te diría, habla con Felipe Berríos, que está trabajando en eso en el norte, y que su experiencia es bien interesante porque los inmigrantes en general son gente joven y en general llegan a trabajar. Hay excepciones, pero en general vienen a trabajar. Están escapando de la pobreza, están escapando, cuando son refugiados, están escapando para salvar la vida, como sucede en Centroamérica muchas veces. Pero siempre son gente joven que quiere trabajar, quiere salir adelante, aportan al país más de lo que reciben. Sí, pues efectivamente nosotros siempre decimos esto, hay que mirarlo caso a caso, además, y la mirada humanitaria y de derechos humanos tiene que estar presente siempre. También tiene que estar presente y hay que pensar que en Chile, por ejemplo, la inmigración ha sido siempre estupenda. Hemos recibido estupenda inmigración siempre, alemana, inglesa, árabe, hemos recibido judíos, hemos recibido italianos, de todo, y todos han aportado al país. Ese libro que yo escribí, Largo Pétalo de Mar, con la llegada de los Del inmigrantes Winnipeg. del Winnipeg, mira, la retórica anti-inmigrante en ese momento era exacta la de ahora, en que decían que estos eran comunistas, eran rojos, eran ateos, venían de violar monjas y lo estaban aceptando en el país. Y había una parte de la población que se oponía ferozmente a la llegada del Winnipeg. Y mira tú lo que han hecho los del Winnipeg y los descendientes de los del Winnipeg, todo lo que han aportado al país. Tanto que falta por aprender todavía, Isabel. A propósito de discursos de odio, pensaba también en las mujeres que tú mencionabas hace un momento, ¿no? A través de tu fundación tú trabajas por el derecho de las mujeres, derechos reproductivos, educativos, eliminar la violencia contra la mujer, contra los niños, contra los adolescentes. Y ahí también hay un cambio cultural que se está dando paulatinamente, que esperamos que cambie.
Y pensaba en Violeta y en lo feminista que llega a ser, porque tal vez lo Tarde va en la vida. descubriendo de a poco, sí, exactamente, y Mira, se como va le pasó a mi transformando, mamá, ¿no? como le pasó a la generación de mi mamá, que nacieron cuando la mujer ni siquiera tenía derecho a voto. Y si trabajaban, generalmente el marido cobraba el sueldo. No tenían patria potestad de los hijos, no había divorcio, no había nada. Y lo fueron adquiriendo en los años de la vida de mi madre, que son los años de Violeta. Y poco a poco fueron enterándose que existía un movimiento feminista en el mundo. Y mi mamá nunca se declaró feminista y siempre le tuvo terror al que yo lo dijera, porque decía, hijita, van a creer que usted es comunista. No, para ella era más o menos lo mismo, eran dos palabras feas. Bueno, o me decía mi mamá, yo entiendo que sea feminista, yo entiendo todo lo que usted quiere hacer, mi hijita, pero no podría hacerlo con elegancia, discretamente, que no se note. Decía, pero mamá, ¿cómo vas a hacer una revolución calladita? Eso no Claro. funciona. Bueno, de manera que en el caso de Violeta se va viendo el progreso, lo que va aprendiendo a medida que vive y a medida que Claro. transcurren los tiempos también, pues. A lo mejor tu mamá pensaba que iba a terminar medio como Teresa Rivas, ¿no? Un poco como ese personaje en toda su No, historia, pero mi mamá yo creo que lo que más temía era la agresión que yo iba a recibir, cómo la gente me iba a pelar y me iban a odiar y qué sé yo, pero como eso nunca me importaba nada, estoy bien en claro. ese sentido. Bueno, pero lamentablemente hay muchas mujeres que sí, sí la reciben, la siguen recibiendo a diario, pero también hay cambios que se están dando en este país. Mucho. Yo te escuchaba en la presentación de tu libro a la prensa internacional en general que celebrabas que, por ejemplo, ahora va a haber 14 ministras en el gabinete que comienza a trabajar a partir del 11 de marzo próximo. Obviamente eso ya genera algún cambio, hay una señal. Estamos escribiendo, bueno, estamos, suena mucha gente, están escribiendo, digamos, un grupo de personas, 154 constituyentes, una constitución paritaria por primera vez en el mundo. Falta todavía, pero ya hay varias alcaldesas también en ejercicio. Hay hartas mujeres que están ganando de a poco espacios que son espacios de opinión, de poder, de toma de decisiones. ¿Cómo estás viendo tú ese avance aquí en nuestro país? Mira, en Chile lo veo con optimismo porque va adelante Chile. Al crear una constitución en la cual queda en la constitución la paridad de género, es único. Eso no se ha hecho todavía. Se da naturalmente en países como Islanda, como Noruega, países en los cuales hay tantas mujeres como hombres en la política, en el ejercicio del poder, en las finanzas, en todas partes, menos en los militares, claro. Y en Chile se va a legalizar eso, se va a legislar sobre eso. Entonces es extraordinario, es un avance enorme, pero yo creo que sobre todo se lo debemos a los jóvenes. Una generación que se crió con la inclusión, se crió hombres y mujeres juntos, se crió sin hacer mucha diferencia. El machismo vernáculo que nosotros tenemos ha ido cediendo, porque esta juventud fue criada por mujeres como mi hija o como yo. Entonces ya tienen otra visión del mundo. Y para ellos la cosa del machismo ya no es tan prevalente como, como era antes y como todavía es en muchos sectores. Ahora, no olvidemos que el machismo sigue existiendo de manera brutal y que el femicidio existe y hay una guerra contra la mujer. Esa no se ha ganado. O sea, de hecho, para la segunda vuelta, sobre todo de las elecciones, escuchamos una cantidad de comentarios, vimos una cantidad de videos, por ejemplo, de personas que van a llegar al Congreso, como el parlamentario del Partido Republicano, Johannes, no sé si lo viste, que Un espanto. ponía en duda la posibilidad de haberle dado el voto femenino a las mujeres, como que No, no, ese sí, tipo de declaraciones de los republicanos y del sector de la derecha más conservadora que salió a relucir y de la ultraderecha en nuestro país que está y que es una realidad, nos existe. dejó en claro que existe. Que ¿Qué te existe pareció y todo eso? gente que quiere el autoritarismo, quiere la vuelta a un régimen autoritario, porque creen que eso va a detener la inmigración y le va a dar seguridad en las calles a la gente. Entonces juegan con el miedo, pero en el fondo se trata de defender sus privilegios, que los han tenido siempre y no los quieren perder. Sí, me imagino que viste esos videos y esas declaraciones, ¿no? Algunos, posiblemente no Ya, todos. sí. Pero sí, de verdad generó mucho revuelo ese tipo de No, o situaciones, sea, tú porque te pones a pensar, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban que no los vimos?
Claro, era como que estaban escondidos, calladitos, pero bueno, aparecieron, además cuando murió Lucía Iriart, por ejemplo, también aparecieron muchas otras voces que estaban calladas. Claro. Isabel Allende, y pensando en estas mujeres que van a llegar a ocupar sitios importantes, ¿hay alguna en particular a la que le tengas mucha fe, por ejemplo, o quien quieras mirar con particular atención respecto al rol que va a cumplir? Mira, no quiero opinar sobre eso, primero porque han tenido ocasión de demostrarlo, después porque yo no vivo en Chile, yo no tengo aquí en la punta de los dedos todo lo que está pasando, pero tengo fe en que son gente idealista que va a tratar de hacer algo bueno y ojalá no encuentren una oposición brutal, porque a menudo la oposición está dispuesta a perder la democracia, está dispuesta a destruir un país con tal de mantener el poder. Ojalá no suceda. Eso está sucediendo aquí en los Estados Unidos, de hecho, que el Partido Republicano se opone a todo. Entonces no se puede pasar una sola ley, no se puede hacer nada, porque hay una oposición cerrada. Incluso cuando se plantea algún programa o alguna ley que ellos mismos han promovido antes, se oponen, porque no quieren que este gobierno lo haga. Entonces, así no se puede gobernar y no se puede avanzar. Entonces, yo creo que una cosa que yo veo en Boric, por ejemplo, es el deseo de que haya una apertura, juntarnos en el centro y ver cómo podemos hacer un diálogo en esto para que echar adelante al país, sin que nadie tenga que perder demasiado. Claro, no solo la oposición, sino que también que el machismo no se ponga de por medio, ¿no? Porque a veces cuando las mujeres quieren avanzar, Exactamente, exactamente, pero cuando haya un número crítico de mujeres en el poder va a ser mucho más difícil para el machismo ocupar el lugar que ha ocupado siempre. claro, a Bachelet se la pusieron difícil, por ejemplo, con las reformas que quería hacer. Claro, se la pusieron bien difícil. Recordemos, a lo mejor se podría haber avanzado harto si es que hubiese sido más fácil ese camino. Podríamos a lo mejor hasta tener otra presidenta en el futuro, ¿por qué no? Claro que sí, pero es que no importa que haya una o dos o tres y que las puedas nombrar, lo que importa es el número crítico de personas, de mujeres en el poder. Eso es lo que cambia el equilibrio de las cosas y lo que va destruyendo el patriarcado, reemplazando al patriarcado. Pero sin ese número crítico con mujeres que por aquí, por allá, ocupan cargos muy importantes y podemos nombrarlas, no se avanza mucho. Se avanza Claro. algo, pero no mucho. Tiene que ser en el sector público y en el privado. Y ahí yo creo que relatos como el de Violeta sirven absolutamente porque son una inspiración para muchos. De hecho, por eso recomendamos además que puedan leer esta historia y que la puedan leer hombres y mujeres, porque además es un cambio cultural el que hay que hacer al respecto, ¿no? Pero Para todas las generaciones. Violeta en el fondo no es ningún ejemplo yo no diría que Violeta sea un ejemplo de feminismo ni de mujer progresista. Le van pasando tantas cosas que al final termina por enrielarse de cierta manera, pero no es ¿Pero una no mujer. siente que aprende la lección? Sí aprende, pero a palos. Pero a No veces aprende así por tenemos que convicción, aprender. aprende a palos. A veces nos cuesta aprender a nosotros también, pues somos Sí, medio sí. duros. Sí. Bueno, Isabel Allende, con este libro, ¿sentiste a lo mejor que es una despedida con tu mamá? No, sentí el espíritu de mi mamá presente en el libro. Cuando pensaba en Violeta me imaginaba la cara de mi mamá. Tengo fotos de ella cuando era joven por todas partes. Mira, aquí tengo una. Te la voy a mostrar. Aquí está mi mamá. Tengo en esta vela que la prendo para Mira, escribir. Ahí está mi mami cuando era joven. Entonces la tengo por todos lados, como inspiración, como que su espíritu anda flotando con el libro. Pero no es que haya enterrado a mi madre y ya está. Ella va a vivir siempre conmigo. va a volver a estar presente seguramente en más de algún otro relato, porque también lo mencionabas, el 8 de enero de este 2022, hace poquitos días, te volviste a sentar en tu ritual tradicional a comenzar una nueva historia. Cierto. Pero no creo que tenga mi mamá mucho que ver con eso. Ah, ya. No, no, y no vamos a comentar nada tampoco porque no vamos a estar spoileando a nadie con, con lo nuevo que se viene. ¿Algún proyecto, sí, Isabel, relacionado con el audiovisual? Porque durante este tiempo de pandemia nos acompañamos harto con libros, con música y con muchas películas, además con el streaming, y tú ya tienes experiencia de que tu obra sea llevada al audiovisual. Bueno, uno de los proyectos que yo creo que se va a concretar pronto es La Casa de los Espíritus en miniserie. Creo que son 8 o 10 episodios y que va a estar dirigida por un par de directoras
jóvenes chilenas. Entonces, yo no sé todavía si eso está ya cerrado ese contrato, pero la idea es que sea un elenco latino, filmada en español y en América Latina. Mira, qué buena noticia. Claro, muy Ojalá distinta a la tengamos, película. claro, tengamos la posibilidad de verla aquí, porque recordemos que además Inés del Alma Mía, que la pudimos ver, tenía hartos españoles, ¿no? Obviamente en el Claro, elenco. ¿Pero te gustó esa serie al final? mucho, me encantó, encontré que estaba muy bien hecho. Y claro que tenía que tener españoles si los conquistadores eran españoles. ¿Qué ibas a Sí. poner? ¿Conquistadores colombianos? No, pues. No, quedó bien hecha y la participación de los chilenos también quedó muy buena, Isabel Sí, sí, Allende. sí, sí. Hoy ya queremos agradecerte por el tiempo con ADN, decirte que estábamos muy contentos a la espera de este libro. Me imagino que todos quienes están siguiendo esta conversación, por cierto, van a estar felices con la llegada de Violeta finalmente a las librerías el primer fin de semana de febrero. Y bueno, preguntarte finalmente si tienes planes de venir a nuestro país próximamente y dejarte nuestros micrófonos abiertos para algunas palabras para todos quienes te puedan estar viendo aquí en nuestro país. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, mira, no sé si voy a ir pronto porque voy a esperar que pase un poco la ola de la pandemia. No quiero exponer a mi marido, que es más vulnerable que yo, pero por supuesto voy a volver a Chile apenas pueda. Y bueno, agradecerle a mis lectores chilenos que siempre han sido tan cariñosos conmigo. Por eso me encanta, sobre todo cuando voy al sur, que la gente ya no puede ser más amable, que se me acercan con un cariño como si fuéramos de la misma familia. Entonces, bueno, agradecer eso mucho, que lean mis libros y que me traten tan bien. Gracias. Muchas gracias a ti, Isabel Allende, que estés muy bien. Gracias.